Profe Jorge, un gusto tenerlo aquí y muchas gracias por haber aceptado la invitación con nosotros. Bueno, para ir entrando en el tema, el proceso de adaptación del jugador a las cargas simuladoras en etapa COVID-19. Yo tengo otro tema que también es el que más me gusta hablar, que es la parte las tareas como adaptación a la conexión simuladoras de juego, que es, creo que lo que en 22 años de trabajo yo he podido ir desarrollando a nivel más que todo de fútbol profesional, pero lo conecto mucho con el fútbol formativo, que es donde uno tiene ese tipo de aprendizaje, ¿no? Yo me voy a este concepto de Hernández Moreno, que habla que cada deporte tiene una estructura diferenciada, la cual obliga a tener que considerarla de forma específica a la hora de programar un entrenamiento deportivo. ¿Por qué yo empiezo con esto? Porque primero nos dimos cuenta de lo que por muchos años veníamos construyendo en función del fútbol, que tiene una especificidad funcional, que tiene una parte biomecánica, que tiene una parte bioenergética, adaptativa, que es específico, funcional, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que por muchos años también quisimos trabajar el fútbol de manera global en el sentido de trabajarlo con otros deportes y tomamos características funcionales de otros deportes, sobre todo el atletismo, cuando hoy en día ya todo lo que es la planificación, la parte del estudio bioenergético funcional del jugador nos dice que tiene que tener un grado de movimiento biomecánico específico de acuerdo a la posición, de acuerdo a la función, de acuerdo a lo que se juega. Inclusive en los procesos formativos, la huella que se tiene que dejar en el jugador tiene que ser de una especificidad funcional de fútbol, del juego. Entonces, ¿por qué? Porque aquí como ven la gráfica, los ritmos que se dan con características intermitentes no son los mismos que otros deportes. Los ritmos de frecuencia cardíaca entre el trabajo y la recuperación son totalmente diferentes. ¿Qué pasó con esto de la pandemia? Que un jugador normal, que pasa muchos años en proceso de adaptación desde 6 hasta que llega a selección de mayores, pasa por diferentes procesos de entrenamiento, por procesos de competición y formas de entrenar. ¿Qué pasó con la pandemia? Al llegar la pandemia, inmediatamente ocurre un desentrenamiento y empezamos a ver nosotros en jugadores lesiones, pausa por el COVID-19, contagios por el COVID-19, que esto a la vez repercutió en la parte sintomática de los jugadores con otras patologías, y esto dificultó lo que hoy en día es el ritmo de competición. El mejor ejemplo que nosotros pudimos observar del COVID-19, del post-COVID-19, vamos a decirlo, en Europa, fue en Alemania, cuando comenzó el fútbol profesional, que en el primer partido de los 20 equipos que juegan a nivel de primera división, prácticamente tuvieron 18 a 20 jugadores lesionados, sobre todo de isquiotibiales, aductores y gemelos, porque el tipo de competición le exigió al jugador algo que no estaba haciendo en el ritmo de entrenamiento. Porque aquí es importante esto, fíjate, porque cuando llega el COVID, muchos jugadores, me tocó a mí también hacer planes de manera individual para la casa de los jugadores, empezaron a hacer bicicletas estáticas, trabajo en gimnasio, trabajo descontextualizado del juego, y, y nos dimos cuenta de que cuando tú trabajas fuera de ese espacio situacional adaptativo, pues no estás generando una contextualización cercana a los ritmos fisiológicos y emocionales que pide el futbolista. Entonces nos dimos cuenta de que por qué han cambiado las pretemporadas, por qué han cambiado hoy en día la forma de entrenar, la metodología, porque hoy hablamos de situaciones simuladoras preferenciales del juego, porque hablamos también hoy en día de precisión táctica, porque todos esos métodos nos acercan mucho más a patrones de comportamiento selectivo, que es el jugar al fútbol. Entonces, cuando empezamos con este tipo de aislamiento del jugador por la situación del COVID, nos dimos cuenta que el número de lesiones se agravó mayormente porque el cambio fue muy brusco de pasar de una fase prácticamente inactiva o sedentaria de entrenamiento de alto rendimiento a pasar a jugar ya partidos de fútbol.
cuando el fútbol fue uno de los deportes que más complejidad obtuvo, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, a nivel de general. No tanto, fíjate, se pudo hacer el Tour de Francia, se pudo hacer el maratón de tal carrera, todos los deportes lineales se pudieron competir. Pero en el caso del fútbol, porque la Organización Mundial de la Salud lo primero que recomendó es que todos los deportes colectivos de contacto tenían que tener una pausa, una limitación de participación entre ellos, inclusive la participación a los estadios de público. Lo otro es que la duración del contacto en el fútbol, en este caso, es mucho mayor que en otros deportes. Y lo otro también, donde los equipos deportivos tienen contacto con otros jugadores, inclusive con el balón, entonces eso también repercutió en aislar al fútbol de la práctica sistemática. Y lo otro es que a los deportes de espacios libres sí se le permitió practicar, pero el fútbol, como se está jugando en estadios, en espacios pequeños y concurridos, entonces eliminaron la suspensión del público y la suspensión de los jugadores. Ok, esto nosotros ya lo sabemos, porque ya lo vimos el día a día y lo vimos nosotros como entrenadores. Pero ¿en qué afectó esto? En que cuando nosotros empezamos a entrenar, ¿cuáles fueron las recomendaciones o las estrategias que tuvimos que utilizar? Que tenían que entrenar en una cancha de fútbol 1 contra 1, 2 contra 2, máximo 3 contra 3 en un cuadrado delimitado de 20 metros con espacio para el otro cuadrado de unos 25, 20 metros, hasta poder ir conglomerando todo el grupo, toda la prueba de COVID, de que todo el mundo tuviese el PCR, de que pudiese entrenar. Pero todo esto afectó durante más de 6, 7, 8 meses para poder responder a una adaptación. Yo me voy a, con algunos aportes bibliográficos, me voy a apoyar en este caso de Miñano y Gómez, hicieron un estudio sobre también el COVID, el efecto del COVID-19 en el entrenamiento, y fíjate, yo tomé dos párrafos bien interesantes, ¿no? Que en uno de ellos, le cito textualmente, dice que a pesar de que el entrenamiento solicitado por los preparadores físicos durante el periodo de transición no es suficiente para mantener el rendimiento del deportista, se considera que 3 a 4 semanas el acondicionamiento individual podría garantizar niveles fisiológicos suficientes para poder tolerar cambios en el patrón de entrenamiento. ¿Qué pasó con esto? Que se dieron cuenta de que 3 a 4 semanas de manera individual no era suficiente para poder recuperar los niveles de entrenamiento que se necesitaban para un periodo de adaptación. Y lo otro que valoramos con esto del COVID es la importancia que tenemos los entrenadores para generar procesos de aprendizaje en el fútbol. Hoy en día yo he hablado con muchos padres que me dicen que qué importante hoy en día el contacto del niño con el entrenador y el jugador profesional, qué importante que tenga 3, 4 personas que estén a cargo de ellos con una dosificación de cargas adecuadas. Entonces, aquí también el COVID nos dio un valor a nosotros los entrenadores para generar aspectos en la importancia de lo que nosotros hacemos en ese sentido. Entonces, cuando yo hablo de esa deficiencia que pasó durante 6, 7, 8 meses, hablamos ya de una deficiencia motriz, pero no hemos hablado de la deficiencia emocional. Entonces, hay muchos jugadores que entraban en un grado de frustración. En el caso del fútbol profesional, conversaba con muchos jugadores, el hecho de entrenar solo, no tener torneo, no tener el camerino, no tener el día a día, esos son aspectos que emocionalmente frustraron a muchos jugadores, el no tener el día a día en ese sentido. Y en el caso del niño, en el caso del proceso formativo, pues la disminución también, el aspecto emocional pega, porque el hecho de no tener ese contacto del niño con sus compañeros, de poder tener ese tipo de estimulación, de no poder jugar cada fin de semana, eso crea un efecto de trabajo. Entonces, tenemos una disminución de la psicomotricidad, tenemos una disminución de la asimilación de conceptos o de trabajos, de juego, de tareas, tenemos también una disminución en la forma de comprensión, porque no es lo mismo estar en un apartamento, en un estacionamiento, haciendo un trabajo con el papá, una pelota, que estar haciendo un 4 contra 4, un 3 contra 3, un 2 contra 2 con el profesor de una manera adecuada. Y lo otro es que no nos permite evaluar el grado de rendimiento, porque en el nivel profesional la forma de evaluar es jugando, compitiendo y ver cómo va el grupo. Pero en la forma del proceso formativo, nosotros tenemos que evaluar el psicomotricidad y el desarrollo de etapas sensibles del niño. Entonces, ¿qué es lo bueno que podemos sacar de eso?
que los jugadores, los entrenadores, hemos tenido una resiliencia de superación al obstáculo. Entonces, superación a la adversidad, que eso es lo que es la resiliencia. Entonces, nosotros también nos transformamos en ese concepto de resiliencia, porque nosotros los entrenadores nos las hemos ingeniado para tratar de hacer planificaciones que vayan con tiempos de trabajo, con grupos diferentes o individuales, con trabajo personalizado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido dándole como un trabajo de aprendizaje entre lo que fue la etapa de COVID, de ese proceso de ausentismo, de entrenamiento, a lo que hoy en día estamos consiguiendo para trabajar. La otra problemática fue la planificación de los deportes de equipo. Fíjate, ya en Europa, el fútbol profesional, se estaba jugando domingo, miércoles, domingo, por muchos años. Esto se vino implementando porque, bueno, el fútbol también es un negocio y cada partido, a cada 72 horas, pues genera otro tipo de aspectos bien importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que fíjate esta continuidad, domingo, miércoles, domingo, 72 horas de recuperación, el cuerpo se adapta a este tipo de nivel de exigencia y a este tipo de nivel de patrón de comportamiento. El jugador jugaba hace un año 65 a 70 partidos en una temporada, tanto a nivel profesional, además de Europa, con Champions, con Liga, Copa América, torneos, todos los torneos que se tienen que realizar, octogonales, etcétera, etcétera. Y esto repercute directamente en el rendimiento, que puede ser positivo o negativo, pero también en el nivel de lesiones. Entonces, esto es un cuadro para que ustedes observen cómo fue de brusco el cambio de actividad, el cambio de respuesta funcional que tuvo un jugador, tanto a nivel de entrenamiento de alto rendimiento como el nivel de proceso formativo, que fue un corte prácticamente que no lo conocíamos nosotros para generar este tipo de situación. Y fíjate, si nosotros vemos cómo es a los que están trabajando ya con selección sub-17, sub-15, sub-20, ¿cómo afecta esto en la relación de la tarea de la temporada? Bueno, que ahora ya comenzaron la mayoría de los torneos en Sudamérica, en Europa, entonces la adaptación a la tarea, al modelo de juego, hoy en día es mucho más rápida, mucho más específica, mucho más situacional, ya no queda tiempo para estar haciendo trabajos lineales y la entrada del COVID acá nos demostró que los trabajos descontextualizados nos hacían daño. Por eso el entrenador, el preparador físico, el asistente técnico, el director técnico, todos cuando tengan un equipo, tienen que ir a un trabajo muy contextualizado, simulador de las partes preferenciales del juego. ¿Qué pasa también con esto de las pretemporadas? Que si nosotros observamos durante el año, viene una temporada, se realiza el torneo, inmediatamente se conecta con la otra pretemporada y termina con el torneo de clausura. En este sentido, esto nos demuestra a nosotros que tenemos que generar rápido proceso de adaptación, de que la pretemporada ya no es como antes, que se buscaba altos volúmenes de exigencia lineales, que hay que buscarle la resistencia al jugador, porque el jugador ya viene por muchos años con un nivel de adaptación. Ahorita, en este proceso que ya se está vacunando, que ya la mayoría de los equipos a nivel internacional está entrando nuevamente en una normalidad, entre comillas, ya se está buscando nuevamente otro patrón de comportamiento con un nivel de especificidad mucho mayor. Pero yo coloco esta gráfica para que vean cómo venía un jugador con procesos de adaptación continuo al discontinuo que nos tocó realizar. Y entonces, en eso, lo que hablamos, cuando uno empieza pretemporada, uno ya empieza al quinto, sexto día a hacer partidos, ya hace hasta 8 o 10 partidos, que quiere decir que hay una respuesta funcional, que tiene que ser una respuesta rápida, funcional, adaptativa a todos los comportamientos de juego. Entonces, entrenamos para adaptarnos tanto al trabajo como a la recuperación. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta y lo vuelvo a repetir, nosotros entrenamos para adaptarnos tanto al trabajo como a la recuperación. Es decir, tiene que haber una adaptación intermitente como es el fútbol. Entonces, luego ya lo repetí, esto compartió con 3 días de recuperación. Y lo otro que quería aquí resaltar, fíjate que pasó también con el COVID, el tiempo de recuperación post partido. Cuando se inicia la liga en Alemania, después se inició en España, después en Inglaterra, cuando se inicia, notaron los fisiólogos, notaron los médicos, que el tiempo de recuperación post partido empezó a darse con mayor fatiga. ¿Por qué? Porque el jugador paró 6 meses. Y esto nos indicó a nosotros
cómo el cuerpo tiene un proceso adaptativo hasta para esa fatiga específica que yo les hablaba desde el inicio. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de la superficie del juego, depende de los factores intrínsecos como la edad, el nivel de entrenamiento, la tipología de fibras musculares que contenga un jugador. Y lo otro, muy importante, lo otro, que aquí sí yo lo pude notar con el equipo que estaba acá en este momento en Venezuela, en Minero de Guayana, y hablé con otro preparador físico de otro equipo a nivel internacional, fue el aumento de porcentaje de grasa, el aumento de peso magro también, y en los test, cuando se hicieron los test posicionales, que uno hace yo-yo intermitente o yo-yo resistencia nivel 1 o 2, cuando uno hace todo ese tipo de pruebas, uno observó que el jugador aumentó los niveles de pausa o de tiempo en cada uno de los trabajos que se quería realizar. Un ejemplo, yo consumo de oxígeno de un jugador, de un ejemplo, que tiene que hacer mucho recorrido, era de 58, 59, 60 mililitros por kilogramo sobre minuto, y en cambio cuando se hizo las pruebas nuevamente, se hicieron los test, ese jugador estaba con 54, 52 mililitros por kilogramo sobre minuto. O sea, un jugador tenía que volver nuevamente como a reactivarse, pero no con trabajo descontextualizado, sino con un trabajo funcional específico de su posición para volver nuevamente a tomar el ritmo competitivo o de entrenamiento que estaba pasando. Esto también lo notamos con la pausa del COVID-19. Entonces, ¿qué observamos nosotros? Primero, cambiaron las competencias, los calendarios. Esto es muy, muy importante porque ya no se puede jugar domingo, miércoles, domingo. Se empezó a jugar domingo a domingo. Eso lo empezaron las ligas alemanas, después la liga inglesa y después los españoles también. Y cuando ya tenían más o menos mes y medio de participación en el torneo, ya empezaron a reducir los partidos a domingo, miércoles, domingo, ya hasta que entraron en Champions, que la Champions ya es domingo, miércoles, domingo, martes, o sábado, martes, domingo, etc. Entonces, esto cambió la forma de competir también. Lo otro es que en el calendario de la competencia, la FIFA introduce los 5 cambios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que con 3 cambios, los jugadores en la primera semana del torneo alemán se dieron cuenta que no podían los 3 cambios soportar el ritmo de fatiga física de 90 a 96 minutos, porque ellos tienen de 90, o sea, 96, 95 minutos, y no podían soportar ese tipo de entrenamiento. Entonces, esto también hizo cambios en el reglamento de FIFA, abrió las 3 ventanas de cambio que hoy en día se utilizan. Lo otro es, modificamos nuestra forma de entrenamiento. No solamente entrenamos con cantidad, no, entrenamos con mejor calidad, que eso es lo importante. Empezamos a ubicar tareas más situacionales, más específicas, con la demanda necesaria que el jugador necesita para poder realizar este tipo de entrenamiento con menos lesiones. Y cuando yo hablo de este cambio de entrenamiento, los que están en proceso formativo, yo les recomiendo que ahorita que van a comenzar, cuando reúnan sus jugadores, no los pongan a correr 25 minutos, 30 minutos de carrera lineal. Traten de darle muchos juegos de espacio reducido, de rondo, para que el jugador nuevamente se habitúe a los comportamientos situacionales que ha perdido en estos espacios que duramos 4 o 5 meses sin jugar. Y acuérdense que un niño que llega de 12, 14 años, lo mejor que puede recibir de su entrenador en ese aspecto emocional es el poder jugar, el poder trabajar en espacios con arcos pequeños, con arcos medianos, 7 contra 7, 5 contra 5, 4 contra 4, todas las alternativas que usted tenga, pero trate de que el entrenamiento siempre tenga pelota para que pueda recuperar ese aspecto de entrenamiento motriz, físico y emocional. Lo otro es, el otro aspecto que aprendimos también fue el desentrenamiento. Cuando yo hablo de desentrenamiento es cuando vienen las etapas de que termina la temporada. Muchos jugadores de fútbol profesional o jugadores juveniles dicen, no, yo estoy ahorita ya terminó la temporada, no entreno más. Esto nos dio a nosotros una advertencia de que el jugador tiene que estar activo, inclusive en las etapas de finalización, de transición. Cuando termina todo el torneo, tiene que estar haciendo anotación, o jugando, o trotando, o haciendo otro tipo de actividad, de manera que cuando llegue a la pretemporada no llegue tan
con un alto porcentaje de peso magro, o llegue con peso graso alto, o llegue con sobrepeso, o llegue sin proceso de adaptación de trabajo físico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el jugador aprendió que tiene que aprender a cuidarse, a alimentarse, a estar activo durante los procesos de desentrenamiento para poder llegar con mejor nivel de rendimiento. Lo otro es el cambio de la dinámica en el entrenamiento, que tiene que ver mucho con lo que habla de la calidad, que esto es importante. Y cuando yo hablo del cambio de la dinámica es cuando se comience, ustedes que van a comenzar ahorita con los niños, en este caso 12, 14, 16 años, cuando terminen un rondo, cuando terminen un trabajo, denle un poco más de tiempo de recuperación entre trabajo y trabajo, o entre tarea y tarea. Un ejemplo, si ustedes están haciendo, ahorita yo lo tengo más adelante, pero para que no se me vaya la idea, si ustedes están trabajando un 4 contra 4 y termina esa tarea que dura 3 minutos, denle, si ustedes le daban 1 minuto de recuperación, denle 1 minuto y medio, o denle 2 minutos para que él vuelva nuevamente a recuperar su estado de forma en ese tipo de trabajo. Y lo otro es que esto a nosotros, los retos que nos dio a los preparadores físicos, a los directores técnicos, a los médicos, a los nutricionistas, nos abrió una ventana nueva de conocimiento, un reaprendizaje de lo que es capaz el ser humano para poder tratar de uno solventar todos esos aspectos que el futbolista estaba perdiendo, y luchamos contra todo eso para seguir mejorando. Lo otro es que nosotros, y para nosotros los entrenadores, un cambio de preparación habitual, que tenemos que ser entrenadores con mucho más contexto del juego, no descontextualizados, sino con mucho más contexto, mucho más trabajo simulador y preferencial. Y que volvimos nuevamente a encontrar que el pico de rendimiento, que está acá abajo, tiene que ser el partido. No como lo veíamos anteriormente, que el pico de rendimiento se decía que era cada 3 meses, cada 4 meses, como esas planificaciones de hace 20, 25 años, sino que el pico de rendimiento, entendimos que el pico de rendimiento del jugador es para cada partido. Y lo último es, como ya lo venía reportando, integrar las cargas simuladoras de juego constantemente para poder buscar mejor adaptación y rendimiento. Entonces, fíjate, me voy con esta gráfica, un entrenamiento de la semana. Normalmente, cuando se trabaja por semanas, uno va evaluando como los ritmos de carga. ¿Qué pasa? Un ejemplo de lo que pasó acá. Aquí encontramos la última semana de marzo, 15 de marzo, que fue cuando prácticamente se paró en el mundo todos los torneos. Terminamos en un nivel de rendimiento. Yo estaba en el torneo acá venezolano con Minero, y estamos ya con 6 partidos de preparación. Ya habíamos salido de pretemporada, y este era como un nivel de rendimiento ya adaptativo que habíamos encontrado con el jugador. Viene COVID, fíjate, y hasta esa pausa, porque se paró, no pudimos entrenar por un mes, haciendo semana por entrenar. Después se hicieron algunos entrenamientos individuales, después otros entrenamientos individuales, pero después hubo 2, 3 semanas que no se entrenó. Yo coloco la semana 5 y 6 sin ninguna barra, porque fíjate, el cambio brusco, aunque pasaron muchas semanas, la semana 5, 6, 7, 8, 9, sin ninguna barra demostrativa aquí de trabajo, lo cual afectó muchísimo el trabajo de adaptación del jugador, y de adaptación no solo en el profesional. Cuando hablo de adaptación del jugador, lo hablo también en el proceso formativo. Entonces, también cómo esos procesos sensibles del jugador en el proceso formativo se fue afectado cuando no tuvo en entrenamiento 4, 5, 6 semanas de trabajo. Entonces, lo otro que nosotros podemos ir aprendiendo de esto, y que yo quiero que lo tenemos reforzado aquí todo, pues, es el proceso de adaptación del jugador a las cargas simuladoras en etapa de COVID-19. ¿Cómo es esto? Hoy en día se demostró lo que ya se venía haciendo de hace 5 o 6 años, lo que es el entrenamiento coadyuvante, el entrenamiento de propiocepción que uno utiliza antes del entrenamiento en campo. Esto es una estrategia que se ha venido utilizando mucho, de que el jugador tiene que llegar 1 hora antes al entrenamiento. ¿Para qué? Para favorecer algunas cualidades físicas que están siempre en desventaja cuando uno trabaja solamente en cancha. Porque para mí, en el momento que el jugador entre en cancha,
uno con el cuerpo técnico tiene 90 minutos para trabajar, hasta menos, para trabajar directamente los conceptos de juego, lo que es la entrada en calor, lo que va a realizar la central. Entonces, es muy importante también que en los procesos formativos ustedes traten de elaborar como una especie de mini gimnasio, de espacio, donde tengan trabajos posturales, trabajos con BOSU, trabajo con liga, trabajo con las mismas pelotas, se puede hacer trabajo inestable. Entonces empezamos a cambiar la forma de cómo entrenar. Cómo entrenar es esta forma. El COVID nos mostró que teníamos que hacerla, pero no le hacíamos mucho caso. Y hoy en día lo estamos elaborando con entrenamiento antes del trabajo. Entonces, aquí este trabajo tiene que tener tiempos, series, repeticiones, pausas, porque son 30 minutos, 35 minutos que el jugador va a realizar en el gimnasio o en el espacio que ustedes tengan adecuado para seguir haciendo fortalecimiento, y todo se suma para todos los procesos formativos. Entonces, ¿cómo trabajar fuerza en los procesos formativos? Es importante que, para mí, es importante que el jugador que entra de 9, 10, 11 años empiece a trabajar una fuerza con su propio peso corporal. Pero para trabajarla con su propio peso corporal, yo le recomiendo que trabaje primero técnica de postura. Cuando él trabaje la técnica de postura, él va a fortalecer su zona media, todo lo que es el core, y va a tener un mejor nivel técnico de ejecución para cuando le toque agarrar barras, disco, pre de banco, sentadilla, etcétera, etcétera. Trabajo que puede hacer en el gimnasio con transferencia, que lo puede hacer con trabajo de entrenamiento funcional en el entrenamiento 1 hora antes. Entonces, estamos encontrando que con esto del COVID, nosotros seguimos reforzando esto, la tarea analítica descontextualizada, que viene siendo lo que hace en el gimnasio, que yo lo estoy explicando ya, y la tarea global contextualizada. Entonces, esto es antes de gimnasio, y aquí llega una entrada en calor. Esto puede ser una entrada en calor, puede ser un trabajo principal, puede ser un trabajo de conexión a las tareas tácticas principales que tenga el técnico. Entonces, esto es un trabajo posicional de 3 comodines contra 4 que quitan con cuatro pollos, y entonces ahí le vamos dando nosotros una combinación analítica y global al trabajo. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. Ahí yo les dejé el Instagram. Mi Instagram es Jorge Durán 1969, y el Twitter @123Durán. Por ahí pueden encontrar también, siempre estoy colocando tips de entrenamientos visuales para que la gente pueda, o los entrenadores amigos míos, puedan estar compartiendo con nosotros todo este tipo de conocimiento.